El mensaje de radio en el que Alonso saca los colores a Aston Martin. Hay que parar. Puedo adelantar. Fernando Alonso está viviendo un fin de semana de lo más complicado en Miami. El español señaló a Aston Martin de no llegar a pelear por el podio en la carrera al sprint. Fernando Alonso está viviendo un fin de semana de lo más complicado en Miami. El piloto español sufre con un Aston Martin que es muy difícil de conducir, pero al que exprime al máximo para que pueda dar buenos resultados. Eso se estaba viendo en la carrera al sprint de este sábado. Alonso iba octavo, se podía arañar un punto en el Mundial, hasta que llegó Lawson y le embistió para que el español acabara estrellado contra el muro. Sin embargo, ese accidente provocado por Lawson se hubiera evitado si Aston Martin hubiera hecho caso a Fernando Alonso unas vueltas antes. Y es que otra vez se ha demostrado que es el piloto el que mejor sabe las condiciones de la pista y lo que pide la carrera, pese a que en Aston Martin no se enteraban. Una conversación por radio en esa carrera al sprint en Miami lo demuestra. En una prueba muy accidentada en la que se sacó bandera roja nada más comenzar por el estado de la pista, estaba muy mojada. Todos los pilotos salieron con ruedas de intermedio una vez que se dio la salida. La pista se fue secando y fue entonces cuando Fernando Alonso fue señalando a Aston Martin que a lo mejor había que parar para poner neumáticos de seco. El piloto español primero preguntó a Aston Martin que cuántos pilotos habían parado, a lo que responde su ingeniero que ninguno. Fernando pregunta después por las vueltas que quedan, que eran 8 todavía. Me gustaría parar, pero no conozco todos los datos, dice después Alonso por radio, a lo que Aston Martin es que, la sensación es de que mejor quedarse fuera. No estoy seguro, cada vuelta seremos un segundo más lento, responde el piloto. Tras ello, Aston Martin informa a Fernando Alonso de los pilotos que van parando, pero pese a ello, el equipo sigue diciendo al español que se quede en pista sin pasar por boxes. Sigo pensando que es mejor parar, insiste Alonso. Creemos que nos quedaremos fuera, que no merece la pena parar, contesta por radio el ingeniero de Aston Martin. Pero puedo adelantar, recuerda el piloto. Después de esta conversación llega el esperpento de Aston Martin. Tras decirle a Fernando Alonso varias veces que se quede fuera sin pasar por boxes, acaban rectificando su decisión, ya muy tarde. Vale, muchos coches están entrando ahora. A boxes en esta vuelta. Pondremos los medios. La conversación por radio demuestra que Fernando Alonso vio antes que ningún otro piloto que la pista estaba ya para poner neumáticos de seco, pero que Aston Martin se negó a ello, para acabar rectificando esa decisión varias vueltas después. Tras ello, llegó el accidente provocado por Lawson que dejó sin puntos ni carrera al español. Toda esta conversación por radio ya la avanzó Fernando Alonso en sus declaraciones después de la carrera. Y es que el español dejó claro que el problema no había sido el accidente, sino la estrategia de su equipo. Iba detrás de Hamilton y de Albon en carrera y llevaba varias vueltas pidiendo los neumáticos de seco, pero el equipo creía que no era necesario y viendo que Hamilton ha acabado tercero hubiésemos estado por ahí. Valoró Alonso, claramente enfadado por todo lo ocurrido. Pasamos a la siguiente noticia. ¿Puntuará Alonso en 2025? Él mismo no está convencido tras caer en Q1. Habría sido heroico. Tras su peor clasificación sin circunstancias inusuales desde hace 4 años, Alonso no culpó del 17º lugar al accidente en la carrera sprint, que considera una de las pocas oportunidades de este año para estrenar su cuenta de puntos. Las mejores opciones de Fernando Alonso de llevarse a la boca sus primeros puntos en el Gran Premio de Miami se desvanecieron al inicio del sábado, con su accidente en la carrera sprint tras una colisión por la que Liam Lawson fue posteriormente penalizado. Sin la ventaja de su gran posición en parrilla ayer, la realidad golpeó duramente al piloto de Aston Martin, que saldrá 17º tras sufrir su primera eliminación en una sesión de Q1 este año. Hay que remontarse a Emilia-Romagna 2024, cuando clasificó último por una salida de pista, para encontrar una peor posición de Alonso en un sábado clasificatorio. Sin elementos mecánicos de por medio, como los problemas de frenos en Estados Unidos 2023, el viaje en la hemeroteca requiere de otros puestos 17 como los de España 2022, en una vuelta afectada por el tráfico, o en Mónaco 2021. En este caso, al igual que en tierras monegascas entonces, el coche simplemente no daba para más. Imbatido en la crono, pero batido por su propio coche. El nivel sigue siendo muy alto, me encuentro muy bien en vueltas como la de hoy, pero los resultados son muy malos, así que existe ese contraste grande, comentaba Alonso con relativa resignación ante los medios. Otra vez me he sentido bien, creo que he hecho una muy buena crono. En la primera vuelta que hemos salido estábamos top 8, y luego al final, 2 décimas y media, sobre Lance. Sigo imbatido en la crono y están saliendo buenas vueltas. El coche estaba perfecto después del accidente.
Falta ritmo desde Australia, no ha cambiado nada hoy, aclaraba Alonso al ser preguntado sobre si el suceso de la sprint había afectado. No sé cuántas veces hemos pasado de la Q1, pero no muchas. Si hacemos un cómputo de las posiciones de los dos coches, creo que la Q1 siempre es un momento clave, con 3 juegos de neumáticos y las cosas que hacemos cada fin de semana. El apagón de puntos será difícil de solucionar. No había pasado el suficiente tiempo para que Alonso terminase de rumiar la situación que le costó una decente suma de puntos en la mañana americana, algo que Alonso cree que no se producirá demasiadas veces en 2025. Vamos a tener 3 o 4 oportunidades de sumar puntos esta temporada, y creo que han pasado 3 de ellas. Afortunadamente lo hemos hecho con Lance, pero creo que quedará una más en todo el campeonato, a ver si la podemos aprovechar. Si llegamos a cambiar neumáticos en el momento que la pista lo pedía, hubiéramos acabado terceros o cuartos. Viendo dónde estamos, fuera de la Q1, habría sido heroico sumar puntos esta mañana, y en otras actuaciones que hemos tenido, más que sorprender lo de ahora, es aún más sorprendente lo de ayer, hacer top 10 con lo que tenemos ahora mismo. Una franqueza que revela lo largo que se puede hacer 2025 para el bicampeón asturiano. En mayo, aún se lleva con filosofía. Costará más con los meses. Pasamos a la siguiente noticia. Le preguntan a Alonso por la embestida de Lawson, pero es Aston Martin quien recibe un merecidísimo palo. Fernando Alonso ha tenido que abandonar en la carrera sprint del Gran Premio de Miami tras ser embestido por Liam Lawson cuando éste intentaba adelantarlo. El asturiano, sin embargo, ha cargado duramente contra el equipo Aston Martin. De nada sirve alabar a tu piloto estrella ante los medios de comunicación si, cuando llega el momento de la verdad, no confías en él. Y eso es lo que ha pasado en la carrera sprint del Gran Premio de Miami, en la que Aston Martin ha tirado por tierra unos puntos que, sin duda alguna, va a necesitar. Si por algo es conocido Fernando Alonso, es por saber identificar el estado del asfalto. Pero los ingenieros del equipo de Silverstone han decidido que eran más listos que el piloto que estaba dentro del coche y lo han estropeado todo. Y así fue, puesto que el piloto asturiano se colocó en la 8ª posición, la última con acceso a puntos en las carreras cortas, tras superar a Liam Lawson. Pero el asfalto se secaba rápidamente y quien acertara en el momento de parar para colocar neumáticos de seco tendría un gran premio esperándole. Los más listos fueron Lewis Hamilton y Alexander Albon, los primeros en parar de la zona noble de la clasificación. Fernando Alonso también, pero por alguna razón Aston Martin le negó la parada y lo mantuvo en pista 3 vueltas más, siendo la práctica de los últimos en detenerse. Lawson embiste a Alonso. Lamentablemente, lo peor no había llegado aún, pues si bien Alonso perdía la opción de luchar por el podio con un Hamilton que finalmente lo consiguió, todavía tenía opciones de puntuar. Hasta que Liam Lawson se lo llevó por delante en la vuelta 13, enviándole de paso al muro. El resultado final fue un nuevo abandono y, también, otra oportunidad de puntuar malograda, esta vez por la tozudez de los ingenieros de Aston Martin. Así lo reflejó el propio Fernando Alonso al comparecer ante los medios de comunicación tras la carrera. El asturiano fue preguntado por la embestida de Lawson, pero el asturiano estaba mucho más cabreado por la forma de proceder de su equipo. Iba detrás de Hamilton y de Albon. Llevaba varias vueltas pidiendo los neumáticos de seco, pero el equipo creía que no era necesario. Viendo que Hamilton ha acabado tercero, hubiésemos estado por ahí, apuntaba visiblemente molesto. Tanto que la imprudencia de Lawson le importó bastante poco, ya que Alonso sabía que habían perdido una oportunidad de oro. No lo vi todavía, el incidente con Lawson, pero es secundario, nunca tendríamos que haber estado con Lawson, sino más con Hamilton por el podio. Zanjó, así lo reflejó el propio Fernando Alonso al comparecer ante los medios de comunicación tras la carrera. El asturiano fue preguntado por la embestida de Lawson, pero el asturiano estaba mucho más cabreado por la forma de proceder de su equipo. Iba detrás de Hamilton y de Albon. Llevaba varias vueltas pidiendo los neumáticos de seco, pero el equipo creía que no era necesario. Viendo que Hamilton ha acabado tercero, hubiésemos estado por ahí, apuntaba visiblemente molesto. Tanto que la imprudencia de Lawson le importó bastante poco, ya que Alonso sabía que habían perdido una oportunidad de oro. No lo vi todavía, el incidente con Lawson, pero es secundario, nunca tendríamos que haber estado con Lawson, sino más con Hamilton por el podio, zanjó. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1.